Bueno chicos, ahora nos corresponde ver cómo aplicamos la ley de cosenos. Y nuevamente les tengo aquí dos condiciones que debemos observar de la figura para que podamos usar esta ley, a diferencia de la de senos. Dice, esta ley se utiliza para determinar la longitud de un lado. Nos va a servir para determinar la longitud de un lado del triángulo cuando se conocen los otros dos y el ángulo opuesto del lado que deseas calcular. ¿Cómo se vería esta situación? Bueno, tendrías que tener un triángulo, perdón por las rayas todas así, donde quieres conocer la longitud de un lado, por ejemplo, este lado no lo conoces, y conoces este y conoces este, ¿sale? Conocemos esos dos lados. Y aparte debes de conocer el ángulo opuesto del lado que deseas calcular, o sea, si este es el lado que deseas calcular, la figura te debe de proporcionar por lo menos el ángulo que está frente a ese lado que quieres calcular. Este sería un escenario. Desconoces un lado, conoces los otros dos y conoces el ángulo que está frente al lado que quieres calcular. Si por ejemplo este 60 no está ahí, o sea está aquí, ya no cumple con esa condición. O sea, si aquí tuvieras el dato del ángulo, ya este ángulo ya no está enfrente del lado que deseas conocer. Ese sería uno. Y luego dice que también se utiliza cuando se conocen los tres lados del triángulo. O sea, que tuvieras un triángulo donde conoces los tres lados. ¿Sale? Puedes utilizar la ley de cosenos. Esos son los escenarios bajo los cuales tú la puedes usar. Entonces vamos a iniciar con este ejercicio. Nos dice, obviamente ya saben, la primera recomendación es leer la información y pasarla a la figura. Dice, para el triángulo que se muestra en la figura, calcula la longitud del lado A. O sea, yo quiero saber esta longitud. Y me dice si el ángulo A vale 35, tengo aquí que este vale 35, voy colocándolo en la figura, que el lado B vale 11 centímetros y el lado C mide 15. Fíjense cómo la figura tiene la situación de la primera situación. Ustedes desconocen este lado, esto es lo que llamamos incógnita, no sé cuánto vale, y conocen los otros dos y les dan el ángulo opuesto a él. Entonces esta situación me dice, ok, puedo usar la ley de cosenos. Ok, entonces ahora nos vamos a determinar la parte de pues de lo que nos está preguntando. En este caso voy a agregar otra incógnita. Aquí me están preguntando el lado A, pero yo voy a agregar que también quiero calcular la medida del ángulo B. ¿Sale? Quiero calcular la medida del ángulo B y el lado A. Esas van a ser mis dos incógnitas, y también quiero la medida del ángulo C. O sea, prácticamente lo que estoy haciendo es tratar de calcular todas las medidas del triángulo, los tres lados y los tres ángulos. Ok, vamos a empezar con la primera, que es el lado. Y si ustedes recuerdan, la ley de cosenos nos decía lo siguiente. Tenemos el lado que no conozco, que es A, entonces voy a colocar aquí A,
al cuadrado, porque así es la ley de cosenos, ese es el lado que no conozco, va a ser igual a los dos lados que no conozco elevados al cuadrado, que conozco elevados al cuadrado. ¿Cuáles son los lados que conozco al cuadrado? Bueno, sería b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble de los dos lados que sí conozco, que sería bc, bc, ¿sale? Por el coseno del ángulo, que forman esos dos lados, que sí conozco, que sería el coseno de A, ¿no? Es el coseno de A. Entonces, así es como se plantea la ley de cosenos. El lado que no conozco al cuadrado igual al lado que sí conozco al cuadrado más el otro lado que sí conozco al cuadrado menos el doble de los dos lados que sí conozco por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados, que es A. Y entonces ahora pues lo que voy a hacer es sustituir. Tengo A cuadrada igual a, ¿cuánto vale B? 11, pues lo elevo al cuadrado, más c, que vale 15, lo elevo al cuadrado, menos 2 por b, que vale 11, recuerden que está multiplicando, por c, que vale 15, por el coseno ya no de A, sino de 35. 35 grados. Ahí está. ¿Ya vieron? Y entonces lo que voy a hacer pues es desarrollar toda esa expresión. 11 al cuadrado pues me da 121. 15 al cuadrado multiplican 15 por 15 y les da 225. Y esto lo pueden meter a Casio, a la calculadora. Ponen 2 por 11 por 15 por el coseno de 35. Y eso les da como resultado, o sea, de todo esto que estoy aquí subrayando, me da 270.3201. Recuerden que tomamos 4 decimales. Y pues lo que hago ahora es pues sumar y restar, ¿no? Meto la calculadora, 121, 225, menos 270.3201 y me da como resultado que A cuadrada es igual a 75.6799. Pero lo que tengo es A cuadrada, entonces yo quiero A, quiero solamente A. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es quitar ese cuadrado y la forma de hacerlo es con raíz de un lado y como lo hago de un lado, lo hago del otro. Esto me va a permitir cancelar y me va a quedar que A es igual a la raíz cuadrada de eso, que sería 8.6994. O sea, ya tengo la medida de A. Esta es la medida de A, 8.6994. Y estamos hablando de que es un resultado aproximado, recuerden, por la forma de la raíz. Ok, aquí aplicamos la ley de cosenos. Ahora me están preguntando los ángulos. Me dicen que este vale 35, pero saber la medida de estos de manera directa es imposible, porque pues lo único que sé es que los tres suman 180, entonces no lo puedo sacar tan directamente como lo hice en la ley de senos. Por lo tanto, pues vamos a echar mano de algo más. Lo que vamos a hacer, pues es justamente elegir cualquiera de los dos. Obviamente si calculo este y ya lo sé, pues puedo calcular este ya con la suma de 180. Entonces, bueno, vamos a elegir no sé, vamos a elegir B. Vamos a elegir B.
Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a plantear la ley de cosenos para, una vez que yo elegí el ángulo que quiero saber, que es este, vamos a plantear la ley de cosenos con respecto a su lado opuesto. ¿Cuál es su lado opuesto? B, ¿no? Entonces sería b al cuadrado igual a, ¿cuáles son los otros lados? A cuadrada más c cuadrada menos el doble de estos dos, AC, por el coseno. Recuerden que esto está multiplicando, todo esto está multiplicando por el coseno de B, porque es el ángulo que está entre A y C. Vuelvo a repetir, como elegí B, entonces empiezo a plantear la ley de cosenos con su lado opuesto, que es b cuadrada igual a los otros dos lados, que es a cuadrada con c cuadrada menos el doble de AC por el coseno de el ángulo B. ¿Ok? Ahora pues empiezo pues a sustituir. B cuadrada vale 11 al cuadrado igual a, ¿cuánto vale A? A vale, ya tengo, o ya lo obtuve, que es este valor, 8.6994 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 8.69 69.94 por 15 por el coseno de B. Lo dejo como coseno de B porque pues B no lo conozco. ¿Sale? Y entonces empiezo a desarrollar todo esto en la calculadora. Bueno, lo que voy a hacer con esto es despejar el ángulo. Yo quiero saber el ángulo. Entonces vamos a hacer despejes. Este 11 pues ya está aquí al cuadrado, ¿no? Entonces sería 11 al cuadrado. Ajá, este está sumando, entonces serían inversos aditivos. Sería menos 8.6994 69.94 al cuadrado. Está negativo porque lo estoy pasando de este lado con su inverso aditivo. Este está positivo, entonces también quedaría como inverso aditivo. Ajá, al cuadrado. Ok. Igual a menos 2 por 8.6994 por 15 por el coseno de B. Ok, estoy despejando B. Vuelvo a repetir, este está positivo, pasó con su inverso aditivo negativo. Positivo pasó con inverso aditivo y de este lado dejé esto. ¿Ya verán? Ahora, esto que voy a subrayar en rojo, esto, está multiplicando con el coseno de B. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pasarlo con inverso, con el inverso multiplicativo. O sea, hagan de cuenta que lo que haríamos es que si esto lo quiero desaparecer, pues tendría yo prácticamente que dividirlo por la misma, ¿no? O sea, voy a colocar lo mismo, pero ahora como inverso multiplicativo.
¿Para qué? Pues para que se cancele todo. Pero como lo hago de un lado, lo hago del otro. 2 por 8.6994 por 15. ¿Ya vieron? Entonces me quedó esto. Y entonces lo que vamos a realizar es que esta parte que voy a encerrar en rojo, esto, al momento de quitar todo esto, ¿a qué va a ser igual? Pues al coseno de B. Todo esto es igual al coseno de B. Pero yo quiero B nada más. Entonces recuerden que vimos que para poder quitar el coseno, poder calcular el ángulo, tenemos que aplicar el coseno inverso. Entonces este coseno va a pasar de este lado como coseno inverso. Y ya nada más me va a quedar lo que es B. Por lo tanto, me va a quedar coseno inverso de todo lo que estaba de este lado. 11 al cuadrado menos 8.6994 al cuadrado menos 15 al cuadrado, todo entre menos 2.869994 por 15. ¿Sale? Este coseno pasó de este lado como coseno inverso y eso es igual a B. Entonces todo eso lo tenemos que meter a Casio, a la calculadora. Si no tienen Casio, lo que tienen que hacer es hacerlo parte por parte. Pero si tenemos Casio, está muy sencillo de ingresar. Lo que hacen es colocar paréntesis y ponen 11 al cuadrado menos 8.6994 al cuadrado menos 15 al cuadrado, cierran paréntesis, entre paréntesis menos 8.6, perdón, aquí es 8.6, se está multiplicando, 8.6 por 8.6994 por 15, cierro paréntesis, igual. Todo esto dentro de Casio me da beta igual a coseno inverso de todo esto en la calculadora me da 0.68. Y si le sacas coseno inverso a eso, te da como resultado que B es igual a 46.49 grados. Significa que este ángulo que está aquí vale esto. Y ya teniendo este ángulo con este, tú puedes calcular este restándole a 180 estos dos. Entonces, sí es mucha talacha, pero necesito que presten atención y sobre todo, bueno, en este caso el tener una calculadora Casio les va a facilitar mucho la situación de los cálculos. ¿Sale? Pongan mucha atención, vean las veces que sean necesarias y pues si de plano no se entendió, pues me dicen para que pueda hacer yo un video donde tal vez a pizarrón lo pueda yo explicar un poquito mejor.